¿Qué tal muchachos? Un saludo especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes, para los que viven en el estado de la Florida, el repaso 2026 con las preguntas actualizadas y las respuestas. Para si tú tienes que presentar tu examen teórico próximamente, puedas estudiar de una manera confiable por nuestros videos. Antes de comenzar, yo te quiero invitar a nuestra escuela. Si vives en la ciudad de Miami, tú puedes asistir a nuestra escuela para que presentes tu examen teórico, tu examen práctico, tu curso de drogas y alcohol, y también puedes tomar clases de manejo con los mejores instructores. Así que si necesitas de nuestra ayuda, aquí te dejo el teléfono, llámanos hoy. En la descripción te voy a dejar toda la información. Vamos a dividir este estudio en 3 videos. El video número 1 va a contener 80 preguntas para el examen teórico. Después vamos a subir el video número 2, que también va a contener 80 preguntas del examen teórico. Finalmente, vamos a repasar todas las señales de tránsito en un video adicional. Entonces son 3 videos lo que vamos a estar necesitando para prepararnos completamente para el examen teórico de la Florida. Así que suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale un clic a la campanita de notificaciones para cuando se vayan subiendo los videos tú tengas una notificación. Así que no te olvides, dale un clic a la campanita de notificaciones. Y bien, vamos a comenzar ya con el video número 1, que ya lo tenemos por aquí. Presta mucha atención. Si nunca obtuvo una licencia de conducir en otro estado o país, el estado de la Florida le exigirá que complete: letra A, 32 horas de manejo defensivo. B, un curso sobre abusos de sustancias y leyes de tránsito. C, un curso para evitar accidentes. Dígame usted, ¿cuál es para ti la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B, un curso sobre abusos de sustancias y leyes de tránsito. Si su licencia de conducir y placas de su matrícula se le suspendieron por no tener seguro en su auto conforme a la ley de no culpabilidad de la Florida, usted tiene que: letra A, pagar $150 por la primera infracción y mostrar comprobante de seguro actual para recuperarla. B, asistir a un curso de manejo defensivo. Y C, pagar $300 para recuperarla. ¿Cuál de las 3 tú crees que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A. Tienes que pagar $150 por la primera infracción y mostrar comprobante de seguro actual para recuperarla. Si conduce un vehículo con dificultad para ver por el espejo interior retrovisor porque llevas cristales oscuros o algo que le impida ver, en el estado de la Florida por ley debes: A, tener un espejo cóncavo a tu derecha para ver todo hacia atrás. B, contar con 2 espejos laterales retrovisores. C, una cámara interior para ver hacia atrás. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra B. Tienes que contar con 2 espejos laterales retrovisores. Para conducir un ciclomotor en el estado de la Florida, el conductor debe tener por lo menos: A, una identificación del estado. B, el permiso de conducir clase C. C, una licencia clase E o superior con un endorso para motocicletas. Para ti, ¿cuál es la correcta? La respuesta correcta es la letra C, una licencia clase E o superior con un endorso para motocicletas.
Dos vehículos vienen en la misma dirección contraria en una intersección sin señales de tránsito. Uno quiere girar a la izquierda y el otro quiere seguir recto. El conductor del auto que va a girar: A. Tiene el derecho de paso. B. Debe ceder el derecho de paso al conductor del auto que va a seguir recto. Y C. Tocar su bocina para indicar su paso. La respuesta correcta es la letra B. Debe ceder el derecho de paso al conductor del auto que va a seguir recto. Si obtiene de forma ilícita una certificación de parqueo para discapacitado, se le impondrá: A. Una advertencia por ser primera vez. B. Una multa de $500 hasta 6 meses en prisión. Y C. Una multa de $300 por primera vez. La respuesta correcta está en la letra B. Una multa de $500 y hasta 6 meses en prisión. Si se le encuentra culpable de un accidente y no cuenta con un seguro en su auto, A. Recibirá una multa de $1,000. B. Tendrá que asistir a un curso de seguros de auto. Y C. Recibirá una multa de $150 y tendrá que pagar los daños antes que se le devuelva el privilegio de conducir. ¿Cuál para ti es la correcta? La respuesta correcta está en la letra C. Recibirá una multa de $150 y tendrá que pagar los daños antes que se le devuelva el privilegio de conducir. Cuando usted llega a una intersección con una señal de stop, o sea, de pare, si no hay líneas de alto, usted debe: A. Continuar con precaución. B. Cruzar sin detenerse. Y C. Detenerse antes de ingresar al cruce peatonal. La respuesta correcta está en la letra C. Detenerse antes de ingresar al cruce peatonal. Al conducir por el carril de la izquierda de una avenida principal, un auto que va a doblar a su izquierda se atraviesa frente a usted. Su acción debe ser: A. Frene y gire a la izquierda. Dirija el vehículo hacia la parte trasera del vehículo que se atravesó. B. Gire rápidamente hacia la derecha y frene fuerte. Y C. Diríjase siempre en línea recta. Dígame usted cuál sería para ti la respuesta correcta en esta ocasión. La respuesta correcta la tenemos en la letra A. Tiene que frenar y girar a la izquierda y dirigir el vehículo hacia la parte trasera del vehículo que se atravesó. Si estás conduciendo bajo una lluvia fuerte, debes: A. Reducir la velocidad porque puedes perder el control fácilmente. B. Mantener la velocidad que indiquen los carteles de velocidad. Y C. Encender las luces altas de su vehículo. La respuesta correcta está en la letra A. Tienes que reducir la velocidad porque puedes perder fácilmente el control del vehículo. Un menor de 18 años de edad para manejar una motocicleta en el estado de la Florida debe: A. Pasar un curso para motocicleta y tener 12 meses con licencia restringida sin accidentes. B. Tener la autorización de los padres y tener 6 meses con la licencia restringida. C. Pasar un curso solo de motocicleta. No necesita otro tipo de licencia. Dígame, ¿cuál usted cree que sea la respuesta correcta? La letra que tiene la respuesta correcta es la letra A.
tiene que pasar un curso para motocicletas y tener 12 meses con la licencia restringida sin accidentes. Debe duplicar la distancia entre su vehículo y el vehículo de adelante cuando A. Lo estén siguiendo de cerca otro automóvil. B. Siga un vehículo pequeño de pasajeros. Y C. Vaya a menos velocidad que el límite máximo. Dígame usted, ¿cuál de las tres es la letra correcta? La respuesta correcta es la letra A. Cuando lo estén siguiendo muy de cerca otro vehículo, usted tiene que duplicar la distancia de seguimiento cuando otro vehículo lo esté siguiendo muy de cerca. Está preparándose para conducir su auto. Debes colocarte el cinto de seguridad antes de salir. A. Solamente si vas a conducir a más de 40 millas por hora. B. A menos que su vehículo sea un modelo fabricado antes de 1968 y no tenga cinto de seguridad. Y C. Al menos que manejes bien despacio por la derecha. ¿Cuál para ti de estas tres es la correcta? La respuesta correcta está en la letra B. A menos que su vehículo sea un modelo fabricado antes de 1968 y no tenga cinto de seguridad. Cuando usted se aproxime a una intersección, señal de pare o ceda el paso al pisar el pedal de freno, su automóvil, letra A, debe encender las luces de emergencia automáticamente. B. Debe encender las luces de freno para indicar que estás reduciendo la velocidad. Letra C. Debes encender las luces de giro para indicar y avisar a otros conductores. La respuesta correcta está en la letra B. Debe encender las luces de freno para indicar que estás reduciendo la velocidad. Usted debe inspeccionar las ventanas de su auto, que estén limpias por dentro y por fuera. A. Una vez por mes. B. Cada vez que se prepare para conducir su vehículo. C. Cada semana. La respuesta correcta está en la letra B. Cada vez que se prepare para conducir su vehículo. Mientras estás conduciendo, te acuerdas que tienes que llamar para decirle algo a un amigo. A. Debes llamarlo cuando estés conduciendo por una calle de poco tráfico. B. No debes llamarlo mientras estás conduciendo. Espera a estacionar para hacer esa llamada. Y C. Debes llamarlo cuando pares en una luz roja. La respuesta correcta está en la letra B. No debes llamarlo mientras estás conduciendo. Espera a estacionar para hacer esa llamada. Si vas conduciendo por el carril derecho y te aproximas a un auto de la policía con las luces de emergencia encendidas estacionado en tu carril, debes A. Mantenerse a la velocidad indicada en esa zona. B. Detenerte a la derecha del camino hasta que termine la emergencia. Y C. Disminuir a 20 millas menos de la velocidad indicada y cambiarte al carril izquierdo. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta ocasión? La respuesta correcta sería la letra C. Tienes que disminuir a 20 millas menos de la velocidad indicada y cambiarte al carril izquierdo si puedes hacerlo. Cuando estás conduciendo por una avenida de varios carriles con la intención de cambiar de carril, no debes tratar de cambiar de carril en A. En zonas residenciales. B. En las intersecciones. C. En avenidas principales. Para ti, ¿cuál de las tres letras es la correcta? La respuesta correcta es la letra B. En las intersecciones.
usted no puede intentar cambiar de carril cuando esté atravesando una intersección. Si conduce su auto en una calle residencial y se aproxima a un cruce escolar, debes tener presente que A. Debes detenerte sin entrar en el cruce escolar si un guardia de seguridad del cruce escolar les indica que se detenga. B. Debes conducir a más velocidad de lo que indica la zona. C. Debe sonar su bocina si algún peatón se cruza en la vía. Para ti, ¿cuál tú crees que sea la respuesta adecuada en esta ocasión? La respuesta correcta está en la letra A. Debe detenerse sin entrar en el cruce escolar. Si un guardia de seguridad del cruce escolar le indica que se detenga, usted se tiene que detener. Al prepararse para conducir, debe colocarse correctamente el cinto de seguridad de manera tal A. Que pase por el regazo a través del pecho ajustado por encima de la cadera. B. Que pase por debajo del brazo derecho. C. Solo por la cintura. La respuesta correcta la tenemos en la letra A. Que pase por el regazo a través del pecho ajustado por encima de la cadera. Si se aproxima a una intersección con luz roja donde debe detenerse, pero hay un policía señalando que continúe, su decisión debe ser A. Seguir las instrucciones del semáforo y detenerse. B. Seguir las instrucciones del policía y continuar. C. Parar su vehículo para determinar qué decisión tomar. Para ti, ¿cuál de las tres es la correcta? La respuesta correcta es la letra B. Seguir las instrucciones del policía y continuar. Cuando un policía está en una intersección, está indicando que continúe, usted tiene que seguir las instrucciones del oficial. Si va a conducir por una autopista, usted debe A. Saber que debe manejar despacio. B. Saber que no debes tocar bocina y conducir más rápido. C. Planificar su viaje. Debe saber exactamente dónde ingresará y dónde saldrá. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta correcta? Déjame en los comentarios tu respuesta. La respuesta correcta la tenemos en la letra C. Planificar su viaje. Debe saber exactamente dónde ingresará y dónde saldrá de la autopista. Si un conductor se niega a someterse a una prueba de aliento o un análisis de sangre para detectar alcohol, A. Su privilegio de conducir será suspendido por un año. B. Su privilegio de conducir será suspendido por 90 días. Y C. Su privilegio de conducir será suspendido por 3 años. Dígame usted, ¿cuál para ti sería la correcta? La respuesta correcta sería la letra A. Su privilegio de conducir será suspendido por un año. Cuando se disponga a estacionar de frente, debes tener en cuenta que el vehículo debe quedar A. Más a la izquierda que a la derecha. B. Derecho centrado en el carril sin bloquear las vías de tráfico. Y C. Estacionado de reversa para salir más rápido. ¿Cuál es para ti la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B. Derecho centrado en el carril sin bloquear ninguna vía de tráfico. Su auto tiene que quedar centrado en el carril. Ninguna parte de su vehículo puede bloquear las vías de tráfico. Al conducir su auto con un menor en una silla elevada en el asiento trasero, el conductor nunca debe A. Conducir con ambas manos en el volante. B.
conducir con la ventanilla abajo. Y C, quitar la vista de la carretera y voltear a mirar al menor en el asiento trasero. ¿Cuál de estas tres para ti es la correcta? La respuesta correcta está en la letra C. El conductor nunca debe quitar la vista de la carretera y voltear a mirar al menor en el asiento trasero. ¿A qué distancia debes detener su vehículo en un riel de ferrocarril cuando los dispositivos de advertencia están destellando? A 100 pies. B, a 50 pies. C, a 200 pies. ¿Cuál es la distancia a la cual usted se tiene que detener cuando están los dispositivos de advertencia de una zona de ferrocarril activas? ¿A cuántos pies de distancia? La respuesta correcta es la B, 50 pies. 50 pies de distancia. Si su auto tiene una rotura y le obliga a estacionar, usted necesita A, colocar sus luces de emergencia y estacionar sobre la vía. B, salir completamente de la vía y estacionar donde sea visible a 200 pies en cada dirección. C, colocar el freno de emergencia y las luces bajas. Si su auto tiene una rotura y lo obliga a estacionar, ¿qué usted necesita? La respuesta correcta está en la letra B, salir completamente de la vía y estacionar donde sea visible a 200 pies en cada dirección. Cuando va a estacionar su auto de transmisión manual o sincrónico en una pendiente cuesta abajo, debe colocar primero el freno de estacionamiento y la caja de cambio en letra A, reversa, B, parking, C, neutro. Dígame usted, ¿cuál de las tres para ti es la respuesta correcta? Déjame en los comentarios tu respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta la tenemos en la letra A, reversa. Cuando usted va a estacionar su auto de transmisión manual en una pendiente cuesta abajo, en un carro sincrónico o de cambio, lo primero que tiene que hacer después de colocar el freno de emergencia es colocar la caja de cambio en reversa. ¿En qué circunstancia usted debe cambiar las luces altas de su vehículo a luces bajas cuando éstas están en uso? Letra A, dentro de 200 pies del vehículo que se aproxima de frente. B, dentro de 300 pies de un vehículo al aproximarse por detrás. Y letra C, nunca debes cambiar, no es necesario. Dígame usted, si usted va con sus luces largas conduciendo, usted la tiene que cambiar a luces cortas. ¿Cuál de las tres para ti sería la correcta? La respuesta correcta está en la letra B, dentro de 300 pies de un vehículo al aproximarse por detrás. ¿Cómo debe proceder si su vehículo se incendia? ¿Cómo usted tiene que proceder si su vehículo se incendia? A, alejarse rápidamente del vehículo. B, apagarlo con el extintor. C, llamar a emergencias. Respuesta correcta está en la letra A, tiene que alejarse rápidamente del vehículo. Si está conduciendo de noche y de repente observas un auto que viene con una sola luz, lo más recomendable es A, disminuir la velocidad. B, conducir lo más que pueda a la derecha del camino. C, manejarlo más al centro del carril. ¿Cuál de las tres tú crees que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra B, conducir lo más que pueda a la derecha del camino. ¿Cada cuánto tiempo tienes que chequear las bombillas de tu auto?
¿Cada cuánto tiempo tienes que chequear las bombillas de tu auto? A. Una vez cada 4 meses. B. Todos los meses. C. Con frecuencia para cambiar las bombillas fundidas y mantener los lentes limpios. La respuesta correcta es la letra C. Con frecuencia para cambiar las bombillas fundidas y mantener los lentes limpios. Si usted se dispone a incorporarse a una avenida de tránsito desde un parqueo para automóviles, usted debe: letra A. Incorporarse porque tiene preferencia. B. Incorporarse con preferencial al carril derecho. C. Ceder el paso a peatones, ciclistas y automóviles antes de incorporarse a la vía. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra C. Tienes que ceder el paso a peatones, ciclistas y automóviles antes de incorporarse a la vía. ¿Qué conductor puede estacionarse en un parqueo público y no pagar? ¿Qué conductor puede estacionarse en un parqueo público y no pagar? A. Un conductor que trabaje para el Estado. B. Un conductor con discapacidad o impedimento. C. Un conductor con más de 70 años. Dígame usted, ¿cuál es la respuesta correcta en esta ocasión? La respuesta correcta está en la letra B. Un conductor con discapacidad o impedimento. Los conductores en ocasiones adoptan maneras incorrectas a la hora de conducir. La manera correcta de conducir es A. Con ambas manos en el volante y la otra en un lugar cómodo. Letra A. Con una mano en el volante y la otra en un lugar cómodo. B. Con ambas manos sujetando el volante. C. Con una sola mano sujetando el centro del volante. La respuesta correcta es la letra B. Con ambas manos sujetando el volante. Al intentar manejar de reversa, debe hacerlo. Al intentar manejar de reversa, debe hacerlo. A. Chequeando siempre al frente. B. Rápidamente el auto se moverá con más facilidad. C. Lentamente chequeando todo a su alrededor. Si usted va a manejar en reversa, ¿cómo lo debe hacer? La respuesta correcta está en la letra C. Lentamente chequeando todo a su alrededor. Las señales de giro también son obligatorias por ley al cambiar de carril, al rebasar a un vehículo o girar. Usted debe A. Encender la señal de giro 500 pies antes de girar. B. Encender la señal de giro al menos 100 pies antes de maniobrar. Y C. Encender la señal de giro solo en la noche. Dígame, ¿cuál para usted es la respuesta correcta? ¿A qué distancia usted tiene que colocar sus luces intermitentes antes de doblar o cambiar de carril? La respuesta correcta está en la letra B. Encender la señal de giro al menos 100 pies antes de maniobrar. Al conducir con la ventanilla abajo, A. No debes mirar hacia afuera porque te puedes distraer. B. No debes apoyar el codo en la ventanilla. C. Puedes observar mejor por los espejos retrovisores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta la tenemos en la letra B. No debes apoyar el codo en la ventanilla. Use un giro de 3 puntos solo si la carretera es demasiado angosta o estrecha.
lo primero que debes hacer es A. Comenzar a girar a la izquierda desde el centro del carril. B. Muévase hacia la derecha lo más que pueda. Haga una señal de giro a la izquierda, verifique y avance. C. Muévase lo más que pueda a la izquierda y luego gire a la derecha. Dígame usted, ¿cuál es la correcta? La respuesta correcta es la letra B. Muévase a la derecha lo más que pueda. Haga una señal de giro a la izquierda, verifique y avance. Si tiene un accidente por el cual eres culpable y no cuentas con un seguro en tu auto, la ley te exigirá A. Que pagues una multa de $300. B. Que tengas un seguro lo antes posible. C. Tienes que pagar los daños causados antes de que se te devuelva el privilegio de conducir. ¿Cuál de las tres tú crees que sea la respuesta correcta? Si tienes un accidente por el cual eres culpable y no tienes seguro en tu carro, la respuesta correcta es la letra C. Tienes que pagar los daños causados antes de que se te devuelva el privilegio de conducir. Si se aproxima a un cruce de ferrocarril con las luces rojas destellando y las barras bajando, usted debe A. Tratar de pasar antes que llegue el tren. B. Detenerse por completo frente al cruce de ferrocarril. C. Acelerar para pasar si las barras todavía no están abajo. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta ocasión? La respuesta correcta está en la letra B. Detenerse por completo frente al cruce de ferrocarril. Si estás conduciendo por una avenida y tus luces de freno dejan de funcionar, usted debe, letra A, colocar sus luces de emergencia. B. Tocar su bocina para alertar a otros conductores. C. Bajar la ventanilla del conductor y realizar señales de mano para comunicarse con los otros conductores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra C. Baje la ventanilla del conductor y realice señales de mano para comunicarse con otros conductores. Si usted va a transportar una carga que se pueda derramar en el pavimento, debe asegurarse de, letra A, no cargar demasiada para evitar el derrame. B. Arrancar con seguridad a ambos lados del remolque. B. Amarrar con seguridad a ambos lados del remolque. Y C. Debe cubrirla con una cubierta ceñida para evitar el derrame. ¿Cuál tú crees que sea la respuesta correcta en esta ocasión? La respuesta correcta está en la letra C. Debes cubrir la carga con una cubierta ceñida para evitar el derrame. Cuando las luces altas de su auto están en uso, usted deberá cambiarlas a luces bajas cuando un vehículo se aproxima de frente a, letra A, 400 pies, B, 500 pies y C, 100 pies. Si usted tiene las luces largas puestas y viene un vehículo de frente, ¿a cuántos pies usted tiene que cambiar sus luces largas? La respuesta correcta está en la letra B, a 500 pies de un vehículo cuando se le aproxime de frente. ¿A cuántos pies de distancia debes pasar de un ciclista al rebasarlo cuando sea seguro? ¿A cuántos pies de distancia tú tienes que pasar de un ciclista para rebasarlo cuando sea seguro? Letra A 3 pies. B, a 4 pies. Y C, a 5 pies. Dígame cuál de las tres es la respuesta correcta para ti. La respuesta correcta está en la letra A,
a 3 pies de distancia. Si usted es culpable de un accidente donde alguien fue llevado al hospital, letra A, tendrá que asistir a un curso para evitar accidentes de tránsito. B, tendrá que pagar por los gastos médicos. C, se le suspenderá el privilegio de conducir por 6 meses. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? La respuesta correcta es la letra A. Tendrá que asistir a un curso para evitar accidentes de tránsito. Tendrá que asistir a un curso para evitar accidentes de tránsito. Si va conduciendo por una carretera de 2 carriles, en igual sentido, y necesita cambiarse del carril, debes colocar las luces intermitentes y, letra A, tocar tu bocina para adelantar a otros conductores. Letra A, tocar tu bocina para alertar a otros conductores. B, mirar por encima de tu hombro para verificar que no haya vehículo en el punto ciego. Y C, manejar despacio en el tráfico normal. ¿Cuál es la correcta? Si usted se quiere cambiar de carril después que conecta sus luces intermitentes, ¿qué más debe hacer? La respuesta correcta está en la letra B, mirar por encima de su hombro para verificar que no haya vehículo en su punto ciego. Si va a rebasar un camión de noche y el camión le hace señales con las luces, te está indicando A, que el camino está despejado para poder rebasar. B, que no debe rebasar en ese momento. C, que se mantenga a una distancia segura del camión. Si usted va a rebasar un camión de noche y el camión le hace señales con sus luces, ¿qué te está indicando? La respuesta correcta está en la letra A, que el camino está despejado para poder rebasar. Cualquier persona que arroje basura por la ventana del auto puede ser multado. Se considera basura. Letra A, colillas de cigarrillo, bolsas de basura y todo lo que se considere basura. B, solo contenedores plásticos. C, solo los contenedores de cartón. La respuesta correcta obviamente está en la letra A, colillas de cigarrillo, bolsas de basura y todo lo que se considere basura. Si estás circulando por una calle con una línea sólida amarilla de tu lado y una entrecortada, usted debe saber que A, debes bajar la velocidad a 20 millas por hora. B, puedes rebasar con precaución. Y C, no puedes rebasar a otro vehículo en esa zona. La respuesta correcta está en la letra C. Usted no puede rebasar a otro vehículo en esa zona.